todos los que... Supongo yo que si se uniera otra persona, saltará otra pantalla para que lo meta, ¿verdad? Sí, sí. Vale, como por ejemplo ahora. Muy bien. Bueno, pues os comento, el motivo de la clase de hoy, el haber cambiado el formato, es porque hemos terminado ya el tema de electricidad. Muchos de vosotros ya me habéis enviado digamos, los apuntes y todos los ejercicios ya hechos. Y de lo que se trata es de que hoy vamos a cambiar un poquito de tercio, pero relacionado con electricidad también. Se trata de que hoy empecemos a aprender a utilizar, si no lo sabéis ya, el simulador de circuitos Tinkercad, que nos va a permitir pues, hacer prácticas. Lo que pasa es que como podemos hacerla ahora, que son virtuales, ¿de acuerdo? Para ello, hoy no tenéis vosotros que hacer nada de Tinkercad, sino simplemente tenéis que ver un poco cómo se manipula el programa y también quiero daros una serie de indicaciones para que podamos, a partir de hoy, generar una clase de Tinkercad virtual. No con la intención de que yo, por ejemplo, de que vosotros y yo, pues podamos interactuar en tiempo real sobre un circuito, sino el concepto de clase virtual de Tinkercad, por si no lo conocéis, sería el que creamos un espacio, se os asigna a cada uno un nickname, ¿vale? Un nick para que al estar todo en clase, yo puedo pediros algún tipo de ejercicio, vosotros lo hacéis en Tinkercad, ¿vale? Y al hacerlo en Tinkercad, digamos que automáticamente yo tengo acceso a vuestro circuito. Puedo analizarlo, puedo ver si lo habéis hecho bien o mal, puedo ver si funciona, es decir, puedo hacer lo mismo que vosotros podáis hacer. Y con eso lo que podemos hacer es simplemente hacer montajes eléctricos para que veamos si funcionan o no, poder hacer medidas eléctricas, es decir, todo lo que hemos estudiado en electricidad, hacerlo a nivel práctico, sin el peligro de que nada se funda, ¿vale? En todo caso, pues fastidiaríamos un elemento virtual. Entonces, en principio, si os parece, vamos a ver sobre la pantalla que estáis viendo ya de Tinkercad. Antes de empezar a meterme en ella, voy a pediros el procedimiento para que yo pueda crear, digamos, a partir de esta tarde, la clase de Tinkercad, que como digo, simplemente es un espacio donde vosotros vais a trabajar, vais a poder hacer las prácticas que yo vaya diciendo y esas prácticas, conforme las vais guardando, lo único que pasa es que yo ya tengo acceso a ellas, puedo saber si lo habéis hecho o no, que seguro que todos lo vais a intentar al menos, y puedo ver si funciona o no. Cuando una práctica está completa, os digo que está bien y pasamos a la siguiente. ¿Os parece? La idea sería, primero, aprender a utilizar Tinkercad y segundo, una vez que ya sepamos hacerlo, pues os voy a pedir que hagáis todos los problemas que hemos hecho en clase, hacerlo en Tinkercad, ¿de acuerdo? Para que podamos ver el funcionamiento e incluso hacer mediciones. ¿Alguno de vosotros tiene experiencia con el simulador de circuitos de Tinkercad? No. No. Vale, pues entonces lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. A partir de cuando termine la clase, cuando vosotros podáis, a través del correo electrónico nuestro, ¿vale? Me vais a enviar un correo en el que me solicitáis el nick, ¿vale? Yo ese nick lo creo y os lo doy. Ese nick será único y personal para cada uno de vosotros. Por eso no lo voy a enviar a través del grupo de WhatsApp. Voy a enviarlo directamente por correo electrónico. Una vez que vosotros me lo pidáis. Solamente voy a enviar nicks a quien me lo pida. Señal de que sabe lo que está pidiendo. No se lo quiero enviar a todos, solamente a quien esté en condiciones de hacerlo. Por otra parte, es obligatorio que todos lo hagamos, ¿de acuerdo? Salvo que tengamos un problema, digamos, a nivel técnico, que me lo podáis comentar y yo intente solucionarlo. Entonces, primero, me enviáis un correo solicitando el nick para Tinkercad. Yo lo genero y os lo envío. Y a partir de ahí, ahora os explicaré cómo entrar en la clase virtual para que podáis empezar a generar diseños. ¿De acuerdo? Eso, en cuanto a eso está claro. Sí, sí. Perfecto. De hecho, para entrar en la clase virtual, aunque sea adelantarme un poco, una vez que tengáis el nick, os enviaré también el enlace para la clase virtual de Tinkercad. Lo único que tenéis que hacer es
activar el enlace, os llevará directamente a Tinkercad. Dentro os pedirá el nick, lo tecleáis y ya estáis dentro. Una curiosidad, y para que lo tengáis claro. Una cosa es estar en clase virtual con Tinkercad y otra cosa es poder hacer diseños de Tinkercad, digamos, como usuario. El hecho de que estéis en la clase de Tinkercad no significa que, que ya estáis dentro del programa y que podéis hacer, aparte de las prácticas de tecnología industrial, podéis hacer circuitos por vuestra cuenta, ni mucho menos. Desde la clase de Tinkercad solo podéis hacer diseños que solamente lo podéis ver vosotros y yo. Y no van a salir de ese entorno. Si queréis un poco, pues, sondear el mundo de los circuitos virtuales para hacerlos fuera de la clase, tendréis que registraros normalmente, como os registraríais en cualquier aplicación. Entráis en Tinkercad, le dais a registraros, os registráis y ya estáis dentro. Vais a poder hacer lo mismo, con la diferencia de que entrando, digamos, al margen de la clase, entrando como vosotros mismos, podréis eh, eh, hacer lo mismo que vamos a hacer en clase, pero podéis exportar vuestros diseños, podéis hacer que otra gente lo vea, distinto a la gente de clase y distinto al profesor. Y, o sea, que es distinto. Podréis incluso eh, exportar vuestros programas, vuestros circuitos, y será algo distinto. Pero aquí no vamos a hacer eso. Aquí no nos vamos a registrar como usuario, aunque podáis hacerlo por libre. Aquí nos vamos a registrar como clase de Tinkercad. Perfecto. Para ello, como digo, simplemente todo se inicia cuando vosotros me enviéis el correo. Y ahora, por otro lado, vamos a entrar a ver cómo funciona directamente Tinkercad. Una vez que entráis en Tinkercad y accedéis a este espacio, ¿de acuerdo? Dentro de este espacio, ahora mismo fijaros que no hay nada escrito, no hay nada, ningún archivo generado. Tinkercad es un simulador online muy potente que os permite, por un lado, generar diseños en 3D para dibujar directamente objetos en 3 dimensiones, no a partir de la planta, el alzado y el perfil, sino directamente en 3D, que luego os permite exportar el fichero, por ejemplo, a formato STL, para que luego se pueda imprimir en una impresora 3D. Mis niños, por ejemplo, de tercero de eso lo están haciendo, ¿vale? Y luego tenéis este bloque, que es circuitos, la parte de Tinkercad Circuits, donde es en lo que nosotros vamos a entrar hoy y vamos a empezar a hacer cuestiones. Aquí fijaros que en diseños 3D no tengo nada en este perfil mío. En circuitos tengo uno que lo voy a eliminar porque simplemente lo tuve para jugar. Y luego hay una tercera parte que son bloques de código, que es para poder hacer programas en vez de utilizando, digamos, programación en tipo de, utilizando órdenes, se hacen directamente como bloques, como si fuese un puzzle. Pero como digo, nos interesa circuitos, ¿vale? En circuitos, nosotros generaríamos un circuito nuevo. Y al darle al circuito nuevo, por cierto, cualquier pregunta, por favor, me lo decís en el momento, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, sí, Manuel. Sí, sí, todo claro, maestro. Manuel, Sí, Manuel, ¿estás compartiendo pantalla? estoy compartiendo pantalla, sí. No me sale. Espérate, me voy a salir de la llamada y me voy a meter, ¿vale? A ver Vale, si... mira, a ver. Ahora mismo está el espacio de Tinkercad, simplemente. Hay una duda que tengo ahora, que igual vosotros me la podéis solucionar a mí. Yo cuando estoy compartiendo pantalla, para que yo pueda manipular el programa Tinkercad, lo estoy haciendo desde otra pestaña. Cuando yo me meto en la otra pestaña y estoy, digamos, manipulando el Tinkercad, yo no sé si alguien de vosotros, si habla, si yo lo escucharía. Yo no lo sé. ¿Queréis Sí, que, sí. Sí, yo creo que sí, Que maestro. sí. por ejemplo, yo estoy ahora, por Pero, ejemplo, Manuel, dime. me sale que tienes dos cuentas ahora mismo en la llamada. Y a lo eh, mejor con una me Claro, sale que una está es la de compartiendo la pantalla. pantalla, una es la de la pantalla y Una es otra la de es la la hablando. pantalla y otra es la que está hablando. Efectivamente, pero quizás sí. La de la pantalla, vamos a ver. Vale, Voy a quizás sea abrirme un el fallo ordenador, mío. a ver si... No, no, maestro, sí, al compartir Pasa pantalla siempre te van a eso, salir no dos. pasa eso. Siempre que compartes salen dos. Voy a cambiarme a la pestaña de Tinkercad y me gustaría saber si yo os escucho a vosotros, ¿vale? Vamos a ver.
¿Se me oye ahora? Sí, y ahora sí Sí, te veo la sí, pantalla. maestro. Perfecto. Sí, Y yo os oigo a vosotros. Perfecto. Estáis ya en Tinkercad, ¿no? Sí. sí. Vale. Bueno, pues os comento. Cuando entráis en un nuevo diseño, entráis en este espacio. Este espacio os voy a explicar un poco qué es lo que se ve. Mirad, aquí tenéis el símbolo de Tinkercad que os permite, al pulsar sobre él, pues volver a la página anterior, ¿de acuerdo? Si le doy a crear un nuevo circuito, me devuelve a la página de diseño. Aquí, por defecto, aparece el nombre del circuito que vais a generar. Tinkercad genera nombres tan curiosos como el que estáis viendo, ¿no? Pero que se pueden perfectamente editar y modificar. Si pulsáis ahí sobre él, podéis ponerle cualquier cosa, por ejemplo, prueba, ¿vale? Y ya se queda cambiado el nombre del fichero. Eso es importante que lo hagáis. Por otro lado, aquí tendréis los datos de vuestro perfil. Estas dos opciones las veremos después. Y aquí tenéis, digamos, la zona de edición estándar, típica, que nos permite, por ejemplo, dado un elemento que ya se haya seleccionado, girarlo en 90 grados, os permite un elemento que esté marcado, eliminarlo. Aquí tenéis las dos teclas típicas de editar, de deshacer y rehacer, ¿vale? Aquí sería una especie de viñeta de texto, si queréis ponerlo sobre alguna parte del circuito para hacer alguna aclaración, ¿vale? Para los usuarios. Y esto, si tenéis seleccionado mucho, o sea, un elemento concreto, podéis no borrarlo como lo haría esto, no eliminarlo, sino ocultarlo. Seguiría estando, pero no se vería, ¿vale? Luego, que sería el espacio principal, es donde vamos a montar nuestro circuito. El circuito os comento que no lo vamos a hacer con simbología eléctrica, que es lo que hemos visto en clase, lo vamos a ver con elementos reales, realistas más bien. En esta parte tenéis la opción de hacer un zoom, por ejemplo, si empezáis a llenar la pantalla de cosas, si tenéis que poner cosas más allá de la pantalla, en el momento, si tenéis elementos no visibles, cuando le deis a zoom, directamente se reajusta el zoom para que todos los elementos que tengáis sueltos se quedarían visibles. Y luego aquí a la derecha tenemos quizá la parte más importante de la clase de hoy, que sería la selección de todos los elementos distintos que nosotros podemos seleccionar. Vienen agrupados por bibliotecas. Aquí, por ejemplo, dándole en esta selección tenéis que hay dos bibliotecas básicas, el de componentes y el de starters. El de componentes tiene dos subpartes, la parte básica y todos. Yo aconsejo que, bueno, seleccionéis todos. En todos tenéis pues los elementos que podemos utilizar. Hay varios. No vamos a utilizar todos, evidentemente, pero sí algunos de ellos. Aparte de los componentes, luego tenéis lo que se llama starters. Los starters serían, por así decirlo, como ya circuitos pequeños premontados. Si le doy, por ejemplo, a básico, fijaros que hay elementos premontados ya, por ejemplo, el de una pila de botón con un diodo LED y una resistencia, no sé, un paquete de pilas de 1,5 voltios que van a un sensor de temperatura, una pila de 9 voltios, etcétera. E incluso tenéis starter, que no es el objetivo de ahora, aunque lo será, que es, por ejemplo, con Arduino. Ahí tenéis placas de Arduino que son totalmente operativas. Podéis utilizarla igual que una placa real, trabajar con ella. Incluso la podéis programar, ¿vale? Entonces, en principio, nosotros no vamos a utilizar los starters, sino que vamos a diseñar directamente utilizando con componentes y vamos a mostrar todos. Además, tenéis una opción, porque aquí, por ejemplo, tenéis una resistencia que si sabéis lo que es, no hay ningún problema. Pero si hay un elemento del cual no conocéis su utilidad o qué es, tenéis la opción de veniros aquí, a esta parte, y al pulsarlo, los elementos se reordenan de forma que salen en columna y a la derecha viene una pequeña descripción, ¿vale? Elemento y descripción. Bueno, pues esto es interesante que lo vayáis teniendo en cuenta. Los elementos vienen agrupados a su vez por grupos, en elementos generales, elementos de entrada que nos permiten a nosotros, pues por ejemplo, son tipo lo que nosotros llamábamos en general elementos de control, ¿vale? Hay pulsadores, hay resistencias variables, hay interruptores deslizantes, resistencias variables con la luz, etcétera. Y luego tenemos elementos de salida. Los elementos de salida son los que
nosotros llamamos actuadores, si os acordáis de ellos. Tenemos, por ejemplo, un LED que podemos configurarlo para que sea de cualquier color. Tenemos un LED RGB, que es el que incluye 4 LED en uno, por eso tiene 3 patillas de control y una del negativo, ¿no? Bombillas, elementos exóticos, curiosos, ¿no? LED, un vibrador, por ejemplo, tipo zumbador, un motor eléctrico, servos. Tenemos un piezoeléctrico, que es un altavoz eh, tipo chicharra, que suena bastante bien, ¿no? Display de 7 segmentos, mando de distancia infrarrojo y una pantalla. Bueno, y luego tenemos elementos que pues, producen electricidad. Serían lo que nosotros hemos llamado eh, elementos generadores. Tenemos una pila de 9 voltios, pila de 1,5 voltios estándar, pila de botón de 3 voltios, ¿vale? Y por último tenemos las breadboard, las placas de puntos, que las podremos utilizar o no. Las placas de puntos nosotros tenemos en el instituto en clase y la íbamos a haber utilizado. Aquí en Tinkercad podemos usar las placas de puntos o no usarlas, hacer directamente las conexiones. Yo creo que podremos simultanear una y otra. Y por último tenemos pues, los microcontroladores tipo Arduino, ¿vale? Y tenemos los instrumentos, que van a ser muy interesantes. Este sería un multímetro, que os acordáis, hemos estudiado cómo se medía tensión, intensidad y resistencia. Esto lo hace. Tenemos una fuente de alimentación que aparte de lo que serían las pilas que hemos visto antes, esto nos permite seleccionar los voltios y los amperios que queremos entregar a un circuito, ¿vale? Generador de funciones que no lo vamos a ver este año, el osciloscopio que tampoco, y luego circuitos, transistores, y de aquí quizás lo que sí vamos a ver serán estos dos elementos, que son relés, que son elementos que sí hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco un paseo por toda la gama de productos que hay, y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver, vamos a hacer un pequeño circuito para que simplemente veáis cómo se hace. Vamos a seleccionar elementos, variar su valor, vamos a hacer mediciones y cuando lo tengáis claro, en principio pararíamos la clase de hoy, haríamos el registro en la clase, ¿vale? A partir de vuestro correo electrónico, que yo enviaría el nick y el enlace, y a partir de ahí pues os pediré, por ejemplo, que me hagáis un circuito. Será sencillo, será de prueba, será para que simplemente os acostumbréis a este entorno, me lo mandáis, lo veo, vemos los problemas que hayáis tenido y a partir de ahí, si os parece, parte del tiempo de las 2 horas que no vamos a dar, en este caso 3, porque el viernes no va a haber clase, pues lo que hacemos es, vamos jugando un poco con el simulador de circuitos, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar entonces por la primera parte que es, vamos a montar un circuito. En principio, pero antes voy a hacer una cosilla, que tengo aquí el total de personas que están. Vale. Perfecto. Bueno. Vale, pues vamos a hacer un pequeño circuito que va a ser, por ejemplo, coger una pila. Vamos a los elementos aquí. Vamos a coger una pila, por ejemplo, de 9 voltios. Simplemente es coger y arrastrar. Podéis girarla como queráis. Por ejemplo, de 15 en 15 grados o de 30. La tengo ya en posición vertical. Tenemos aquí, cada elemento tiene las patillas activas. En este caso tenemos una patilla activa y otra, que van a ser los polos simplemente. Polo positivo, rojo, polo negativo, negro. Si pulsáis sobre el elemento, está seleccionado y aquí aparece una pequeña descripción. Aparece batería de 9 voltios y el nombre que le vamos a dar. Aparece por defecto el número 1. Si fuésemos a utilizar varias baterías, pues se podían utilizar, ¿vale? En principio ya tengo mi batería de 9 voltios. Lo que voy a hacer es conectarle un diodo LED con su resistencia de protección y que esté todo controlado, por ejemplo, por un interruptor. Saco los elementos que necesite, tengo la resistencia, luego ya veremos cómo se configura. Cojo, por ejemplo, un interruptor deslizante, que sería este, y cojo, por ejemplo, un LED, que estaría aquí.
Entonces, ¿cómo voy a conectar los elementos? Los LED, el LED Q, por ejemplo, fijaros que tiene dos patillas. La que tiene como curvada, que es esta, sería la patilla más larga, sería la positiva, la que tendría que ir más cerca del lado del polo positivo de la pila. La más cortita, el cátodo, es el que debe de ir más cerca del polo negativo. La resistencia se puede configurar en unidades, si queremos que se mida en kiloohmios o en ohmios. Ahora mismo estaría seleccionada como 1 kiloohmio, ¿vale? Porque tiene aquí, ya se me ha ido, tiene 1 kiloohmio. Y este interruptor tiene simplemente un nombre. Pues le ponemos 1, si hubiera 2 o 3, cambiaría el nombre. Lo que voy a hacer es, primero voy a montar el circuito de control. Por ejemplo, cojo el LED, le conecto la resistencia limitadora y se hace una conexión directa, pin con pin. Habéis visto que ha salido la unión. Por otro lado, voy a conectar el interruptor, lo voy a girar. Bueno, lo voy a poner así hacia arriba, ¿vale? Y tengo terminal 1, el común y el terminal 2. Eso significa el común es el que siempre va a estar unido al interruptor. Ahora mismo estaría unido el común con el terminal 1, porque si os dais cuenta el interruptor deslizante está a la derecha. El común y el terminal 2 estarían desconectados, de forma que si yo deslizo el interruptor hacia la izquierda, se conectaría el terminal 2 al común, pero el terminal 1 se quedaría deshabilitado. Voy a utilizar el terminal 2 y el común como interruptor, que ahora mismo estarían abiertos. Lo que voy a hacer es lanzar un cable que va a unir el común con la resistencia. Para lanzar un cable, lo único que voy a hacer es pulsar en un terminal con el botón izquierdo del ratón y sin soltar me lo llevo a donde yo quiera. Cuando aparezca el cuadrado, pulso y ya está. Pulso fuera. Si ese cable estuviera mal conectado y quisiera borrarlo, pulsaría sobre él y le daría a eliminar, con lo que se iría, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir eso, pulso, pulso y ya está. Lo tengo ya conectado. Puedo cambiar del cable el color. Por ejemplo, si esto es un cable negativo, pues por ejemplo lo puedo poner de color negro. Ya lo tengo. La pila, por ejemplo, me lo voy a llevar aquí para que no haya cruces de cables. Y lo que voy a hacer es conectar el otro terminal al polo negativo. Puedo ir pinchando cada vez que quiera hacer un cambio de, como si estuviera doblando el cable, ¿vale? Y quiero que esto vaya al cable negativo. ¿Por qué me lo llevo al polo negativo de la pila? Muy sencillo, porque esto, que por cierto quiero que sea de color negro también, el diodo LED, este sería la patilla corta, que es la que debería de ir al polo negativo. Ahora, la patilla larga es la que va al polo positivo. Yo puedo llevármela o directamente aquí, ¿vale? O puedo hacerla de forma, digamos, elegante, que sería pinchando aquí, bajo un poco, pincho. Fijaros que las líneas azules me van apareciendo cuando voy perfectamente en posición horizontal, ¿no? O en vertical. Que es como queda mucho mejor. Llego al positivo y si esto tengo que moverlo, se me queda perfecto. ¿Vale? He montado el circuito. ¿Alguna duda? Sí, maestro. Cuéntame. Cuando se cruzaban, en plan, no se tenía que poner como una señal así, es que ahí como no sale. Claro, eso sería si estuviéramos dibujando en circuitos, digamos, en simbología eléctrica. Pero Vale, aquí, vale. este cruce que aparece entre el cable verde y el cable negro es un cruce, no es una unión, ¿vale? Vale. Si fuese una simbología, no habría que ponerle el punto. Vale, vale, vale. Perfecto, buena pregunta. Entonces, ahora ya está todo montado. ¿Qué tengo? Tengo una pila de 9 voltios, tengo un LED, que acordaros que su intensidad de paso, ¿cuál debería de ser, chicos? ¿Os acordáis de eso? ¿Puedes repetir, por favor? La intensidad que debe de pasar por un diodo LED, ¿cuánto es? 2 amperios puede ser, maestro. Para que se funda, sí, pero para que funcione serían 25 miliamperios, ¿vale? Vale, Estaríamos eso. hablando de 0,025 amperios, que si os dais cuenta ahora, si tengo una pila de 9 voltios,
para conseguir que pasen 0,025 amperios, ¿qué valor le debería de dar a la resistencia eléctrica? ¿Vale? Habría que aplicar la ley de Ohm. Fijaros que esto está bastante bien porque me permitiría a mí pues hacer cálculos y diseñar los elementos que yo necesito. Ahora mismo tenemos 1 kiloohmio que son 1000 ohmios. ¿Alguien puede calcular cuánto debería de valer la resistencia para que pasaran con 9 voltios 25 miliamperios, por favor? Aplicando la ley de Ohm. Era 0,025, has dicho. 0,025 amperios, sí. Y son 9 voltios en la pila. Estaríamos hablando de una resistencia de ¿cuánto? Me sale 360. 360. 360. Efectivamente, pues como son 360 ohmios y estamos diseñando, nos vamos directamente, pulsamos sobre la resistencia, nos venimos aquí y, por ejemplo, en vez de kiloohmios, selecciono ohmios y el valor, en vez de 1, pongo 360, ¿vale? Hemos configurado ya nuestra resistencia y más fijaros que incluso ha cambiado el código de colores. Ha cambiado a 360 ohmios. De forma que el LED, por ejemplo, que ahora mismo es de color rojo, yo podría seleccionarlo como verde, amarillo, naranja, azul, rojo o blanco. Voy a ponerlo, por ejemplo, no sé, por cambiar en algo, un color verde, ¿vale? Y el circuito ya estaría terminado. Ahora, ¿qué habría que hacer? Verificar si funciona bien o no. Para verificar si funciona, lo que vamos a hacer es, una vez que está montado, por cierto, voy a cambiar el color del cable de verde a rojo para indicar simplemente que es el cable que va al polo positivo de la pila, ¿vale? Y maestro, Dime. el pulsador deslizante, la patilla que está libre, ¿qué era? Mira, este pulsador, digamos que tiene internamente, ¿os acordáis del conmutador? Sí. Pues aquí es como si tuviéramos dos interruptores en uno. Mirad, tenemos ese terminal que es terminal 2, terminal común y terminal 1. Fijaros que el pulsador el interruptor deslizante está ahora mismo a la derecha. Si está en la derecha, significa que el común y el terminal 1 están unidos por dentro, mientras que el común y el terminal 2 están separados, están abiertos, ¿vale? Teóricamente, cuando yo ponga esto a funcionar, el LED no debería de encenderse porque su interruptor, el que une el terminal 2 con el común, está abierto. Tendría yo que deslizar el interruptor para que cerrara el circuito y funcionara el LED. ¿Entendéis más o menos? Sí, sí, sí. Maestro, Venga, dime. pero si el cable estuviese en el terminal 1, para que estuviese encendido, debería estar, o sea, se encendería por ese sitio, ¿no? Claro, si yo quisiera utilizar el terminal 1, tendría que utilizar el terminal 1 y el común. Entonces, el común estaría donde está ahora, en la resistencia, y este cable que va al polo negativo iría al terminal 1. Si yo no hago nada, sea, ¿en qué Lo has posición puesto por estaría? capricho, ¿no? No, lo he puesto porque precisamente está de las dos partes que tiene el interruptor deslizante, el que ahora mismo está abierto. Para que Vale, cuando vale. Claro, para y si lo hubiera puesto en la otra terminal sería al contrario, ¿no? estaría encendido. Exactamente, vale, Vale, vale. ¿Vale? sí. Y lo que quiero es que cuando esté todo simulándose no funcione y que yo tenga que accionar precisamente el interruptor deslizante para que se encienda el LED. Es un poco la idea de la práctica. Voy a iniciar la simulación si no hay más dudas. Voy a darle a iniciar simulación, le pulso a la flecha y ya está funcionando el circuito. Ya es operacional y fijaros, yo no veo ninguna diferencia en el circuito, señal de que no está funcionando nada. Sin embargo, si me voy al interruptor y lo pulso, ha cambiado de posición. Al cambiar de posición, fijaros lo que ha sucedido con el LED. Se ha encendido, ¿vale? Si le vuelvo a dar al interruptor deslizante, se abre esta parte del circuito, el terminal 2 y el común se separan, se abre el circuito y el LED se apaga. Fijaros que es tremendamente sencillo. Pulso de nuevo sobre el interruptor deslizante y simplemente pulsando se enciende el LED. ¿Alguna duda? No, no. Vale, Maestro, ahora, dime. maestro, la resistencia siempre va con el LED así pegada.
¿Perdón? La resistencia siempre va con el LED así al lado. ¿Te refieres a la posición que va a tener? Sí. Puedo cambiarla de posición. Acuérdate que tengo esta opción de giro que me permite girarlo hasta el ángulo que yo quiera, ¿vale? No, a ver, Lo me puedo poner. refiero. No, que se refiere que si al puede estar más lugar. lejos la Perdón, no, es que estaba Me hablando todo. refiero al lugar en el que está. Bueno, si la resistencia lo único que va a hacer es limitar la corriente que va a pasar por el circuito. Y da igual si la pongo donde la he puesto, si la pongo, por ejemplo, en este tramo o si la pongo en esa. Simplemente estando en el circuito, la resistencia va a limitar la intensidad total que va a pasar. ¿De acuerdo? Esa era la pregunta. Sí, era eso. Vale, ahora lo que me gustaría hacer un par de modificaciones para que veáis lo que puede pasar. Mirad, vamos a poner una resistencia, sabiendo que lo ideal son 360 ohmios, voy a cambiarle el valor a un valor más pequeño, por ejemplo a 100 ohmios, y vamos a ver qué efecto va a producir. Voy a poner 100 ohmios y fijaros que el LED sigue encendido, pero aparece un signo de exclamación, que al ponernos sobre él nos dice que la corriente a través del LED es de 65 miliamperios, mientras que el máximo recomendado, aunque aquí pone 20, nosotros utilizamos 25, no hay mucha diferencia, y aquí habla lo que yo os dije, se podría reducir la vida útil del LED, es decir, así funcionaría, brillaría más, pero duraría menos, ¿de acuerdo? E incluso si me paso bajando, si le pongo, por ejemplo, una resistencia de 10 ohmios, fijaros lo que ha sucedido, el LED ha muerto porque ha superado su intensidad máxima, que en este caso está estipulada en casi 400 miliamperios, ¿de acuerdo? Y el LED habría muerto. Solución, pues voy a ponerle un valor de resistencia muy alto, por ejemplo, 1000 ohmios, que es casi 3 veces más del que necesitaría. De esta forma el LED sigue encendiéndose, pero si sigue aumentando el valor de la resistencia, fijaros que el brillo del LED se está reduciendo, hasta que si por ejemplo llego a un valor mucho mayor, el LED no es que está apagado, realmente está conduciendo, pero la intensidad es tan pequeñita que no brilla. Con lo que para restituir un poco el sistema, vuelvo a colocar los 360 ohmios que antes habéis calculado y el LED vuelve a encender. Si os ha quedado claro, me gustaría terminar ya esta pequeña práctica, que no es complicada, metiendo medidas eléctricas para que lo veamos. Voy a detener la simulación y voy a coger un multímetro. El multímetro lo arrastro fuera y si pulso sobre él puede funcionar en modo voltaje, que si os dais cuenta de las 3 letras es la que está en oscuro. Puedo configurarlo como medidor de amperios, de intensidad, o puedo configurarlo como medidor de resistencia eléctrica. Si yo quiero, por ejemplo, medir voltaje, lo que tengo que hacer tengo aquí un terminal que es el negativo y otro el positivo. Si lo conecto bien, me va a dar el voltaje que va a haber, por ejemplo, en la pila o en extremos de la resistencia o en extremos del LED, ¿vale? Acordaros que la resistencia y el LED están conectados en serie, porque está uno a continuación de otro. Significa que la tensión total de la pila, que son 9 voltios, se va a repartir entre el LED y la resistencia. Yo ahora mismo no sé cuánto hay en cada lado, pero yo sí puedo llevarme mi medidor de tensión y medir la tensión que hay en extremos de la resistencia y esa tensión más la que haya en extremos del LED deben de sumar 9 voltios. Para hacerlo, pues me voy con un cable desde el terminal positivo hasta el punto más positivo de la resistencia, que es la parte superior. ¿Vale? Si lo quiero dejar bonito, lo dejo. Si quiero medir ahora entre ese punto y el terminal más negativo de la resistencia, lo conecto, ¿vale? Y me va a dar el medidor la tensión que hay en extremos de la resistencia. Podría, por ejemplo, hacer otra cosa, que es sacar otro multímetro para no tener luego que pararla. Y puedo, por ejemplo, conectar en modo voltios el voltímetro en extremos del LED.
De forma que la tensión que me dé la resistencia más la tensión en extremos del LED deben de dar los 9 voltios de la pila. Vamos a ponerlo, conecto, por ejemplo, el negativo al lado más negativo del LED, que sería ahí. Y el lado positivo lo podría conectar al lado más positivo del LED, que es ahí, ¿vale? Perfecto. Puedo conectar esto de color rojo para que no haya mezcla de colores y este lo puedo dejar, por ejemplo, de color, sí, verde mismo y ya está. Bueno, con todo esto voy a iniciar la simulación. No va a funcionar nada y al darle al pulsador, fijaros lo que sucede. Tengo aquí 6,9 voltios en extremos de la resistencia y 2,07 en extremos del LED. Más o menos, si os dais cuenta, esto es casi 7, esto es casi 2, 7 y 2, 9 voltios de la medida de la tensión que nos proporciona la pila. Y por último, detengo la simulación, puedo, por ejemplo, medir la intensidad que está circulando por el circuito. De forma que saco otro medidor, lo configuro en medidor de intensidad, que sería amperaje, y lo que tengo que hacer, si os acordáis, para medir la intensidad es abrir el circuito por un sitio. La intensidad está pasando desde el polo positivo de la pila por el LED, resistencia, interruptor cuando lo cierre, claro, y de vuelta al polo negativo yo puedo abrir por donde yo quiera. Imaginaros que voy a abrir por aquí. Este punto me lo llevo, por ejemplo, al terminal negativo del medidor. Y para que quede un poco más limpio, puedo ponerlo así, ¿vale? Y ahora, desde el polo positivo, lanzo un cable al otro terminal. Lo dejo un poquito más bonito. Este puede ser de color rojo, simplemente para indicar que es más positivo. Y ya está. Ahora, en principio, la intensidad debe ser en torno a 25 miliamperios. Le doy a iniciar simulación, verifico que todo está bien, medición de voltios, medición de voltios, medición de amperios, le doy y me marca nada, porque evidentemente el interruptor está apagado. Le doy y me marca 19,2 amperios, que bueno, que diréis, bueno, ¿por qué no son 25 miliamperios? Pues en principio el motivo es porque aunque esta resistencia sea de 360 voltios y el LED tiene cierta resistencia, de forma que se está sumando la resistencia eléctrica a la resistencia del LED. De forma que si sumamos las dos, la resistencia total del circuito es mayor a 360 ohmios. Al haber más resistencia, pasa lógicamente menos intensidad. Y ese es el motivo por el que hay una pequeña disminución de la intensidad prevista por nosotros, que eran 25 miliamperios. ¿De acuerdo? Bueno, y si os dais cuenta, no es complicado, es muy intuitivo, muy amigable. Os tengo que decir que esto, una vez que conforme vais soltando elementos y haciendo cosas, voy a detener la simulación, se va guardando automáticamente, no tenéis que guardar directamente. Si le doy, por ejemplo, a autocentrar, me lo pone al máximo tamaño, aunque haciendo clic con el botón izquierdo y girándolo, me lo puede centrar como yo quiera. Y me quedan estos dos elementos. Ya que tenemos aquí un circuito hecho, estos dos elementos es, por un lado, la vista del circuito, que es la que estamos viendo, y esta sería simplemente la lista de componentes. La lista de componentes aquí nos diría todos los elementos que hemos utilizado. Una batería de 9 voltios, resistencia de 360, es decir, nos hace un listado de componentes. Vuelvo a darle a la lista de componentes y ya está. Esto se ha quedado grabado y si le doy al símbolo de Tinkercad, me lo lleva a la parte exterior donde se veían estos dos circuitos que tengo que borrarlos y este, que es el que he creado hoy. Prueba 1 de hace 2 minutos. Es privado porque es para nosotros, ¿vale? Y ya está.
Esto sería un poco la explicación de la clase de hoy. ¿Qué voy a pediros a vosotros? Pues voy a pediros dos cosas. Primera, voy a pediros que me pidáis por el correo electrónico que os envíe vuestro nickname y el nombre para la clase. Por otro lado, voy a pediros que entréis en Tinkercad, una vez que estéis ya dentro de la clase, y que hagáis una práctica, que esa práctica va a ser la de colocar, ¿os acordáis el problema que hicimos al principio de que estaba formado por hacer un circuito formado por una pila de 5 voltios, un interruptor y una resistencia eléctrica que, bueno, sobre las cuales medíamos la tensión y la intensidad? Pues voy a pediros simplemente eso, ¿vale? Eso como mínimo. A partir de ahí, si queréis entreteneros y hacer un ¿Para circuito cuándo? un poquito más, dime. ¿Perdón? ¿Para cuándo sería, Manuel? ¿Que para cuándo sería? Eso, como la próxima clase debería ser el viernes, pero realmente va a ser el martes de la semana que viene, yo sí os pediría que, por ejemplo, lo tuvierais hecho pues, como muy tarde para el jueves. De forma que a las personas Vale. que lo tengáis hecho y me lo digáis, ¿vale? Por correo electrónico, yo lo reviso. Si está bien, directamente por correo os pongo un segundo reto para que lo vayáis haciendo, si os parece. Y el lunes te enviamos lo del Pero, Manuel, electrodoméstico, ¿no? Sí, eso sí, porque hay todavía entregables que estaba previsto, que era el electrodoméstico de casa y teníamos también fecha. ¿Vale? Entonces, en principio, lo que nos queda por delante es, con fecha tope, la que pusimos para el electrodoméstico, que esta tarde, por ejemplo, me enviéis el correo para que os entregue el nickname, por ejemplo, para el jueves, como muy tarde, que tengáis hecho ese pequeño circuito con medición eléctrica, simplemente. Cada vez que hagáis un circuito, os pido que me lo digáis por correo electrónico para que yo acceda al Tinkercad y lo corrija y os pueda dar otro reto distinto. Y en principio lo que haríamos sería, quedaríamos para el martes de la semana que viene en una clase similar a esta, utilizando el mismo enlace de entrada para que veamos un nuevo elemento que va a ser más complejo, que va a ser circuitos hechos con relés, si os parece. Vale, pues voy a darle un momentito aquí a pasar lista directamente, que hay una opción online que me permite pasar. Perfecto. Y permitir. Y ya está. Perfecto, pues quedamos en eso. Damos por terminada la clase de hoy y cualquier duda, ya sabéis, por el correo, por el WhatsApp y espero vuestros correos, ¿de acuerdo? Espero que haya sido por lo menos interesante, que os haya hecho ver que, bueno, que con esto se puede hacer simulaciones y nos vemos en este entorno dentro de una semana, chicos. Venga. Adiós. Cuidaros, hasta luego. Adiós, igualmente. Adiós. Adiós. Hasta luego. Mañana.